Las voces que aportan contexto, preguntas y nuevas lecturas de la actualidad. En Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a José Alfonso Suárez de Real, periodista, político, colaborador, conversador de este espacio. José Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarte, Alberto, y a través de tu estación a todos tus radioescuchas. Muchas gracias, José Alfonso. Yo sostengo que este día de 1867 empezó la verdadera independencia de México. Se restauró la República, se dio una derrota colosal a los conservadores y por eso es importante recordarlo, José Alfonso. Definitivamente, y es muy curioso el constatar cómo los fobias de Porfirio Díaz llegaron pasaron la revolución, el México del PRI y mucho tiempo, me parece tan extraño que solamente en el calendario cívico de educación pública aparezca el 15 de julio como entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México. Sí. Corregir a la SEP y decirle que la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México, la primera, se dio al término de la Guerra de Reforma en enero de 1861. Juárez entró a la Ciudad de México triunfal varias veces y en efecto, sí, el 15 de julio entra a la Ciudad de México, pero el evento más relevante, la lectura de ese manifiesto al pueblo de México, en donde le agradece a los buenos hijos de México el haber resistido para salvaguardar la independencia y defender la soberanía del país, eso como que pareció ocultarse en esa frase de entrada triunfal, punto, y uno se imagina simple y llanamente arcos triunfales, banderitas, gritos viva Juárez, pero no lo mero principal. Lo mero principal fue la restitución de la República Mexicana tras haber sufrido los embates del fallido imperio impuesto por Napoleón III. Y a mí me parece que esa parte de la historia de Juárez es fundamental y poco se habla de ella. Mira, a partir del 16 de julio de 1867, Juárez con su gabinete se propusieron reconstruir un país que había estado en guerra desde 1857. Porque no hay que olvidar que la guerra de reforma va del 57 al 61, que la invasión napoleónica inicia en el 61 y concluye en el 67. Son 8 años de defensa por parte de Juárez y los liberales de la legalidad y la soberanía nacional. Pero de 1867 a 1872, que es cuando muere Juárez, son 5 años de una intensidad de trabajo. Juárez se dedicó a reconstruir la administración pública, a tratar de equilibrar una hacienda bastante precaria, a reprogramar los adeudos que tenía, porque no podemos nosotros olvidar que acordó con España e Inglaterra diferir la deuda externa que se tenía, y bueno, Francia se quedó sin nada, pues precisamente porque se quiso cobrar con el Imperio Mexicano, y al final pues acordaron los gobiernos muchos años después de quedarse ahora sí, como diría la gente, cada quien con sus golpes, ¿no? Pero lo otro pues sí se tenía que reestructurar deudas, ver la parte de las haciendas, de Hacienda,
del problema del campo, de las sazonadas constantes, y bueno, Juárez va a tener un golpe muy, muy fuerte a nivel personal, que va a ser el fallecimiento de Margarita el 2 de enero de 1871, y a partir de ese momento él empieza a disminuir su ritmo de trabajo hasta que prácticamente el 18 de julio del año siguiente, en el 72, ya no resiste el mal que le aqueja y tiene que suspender sus actividades diarias, que eran extraordinarias. Él comenzaba al salir el sol y hay testimonios de que se acostaba a medianoche para poder atender todos los asuntos que llevaran a la restauración de la República, de la legalidad constitucional, de la democracia. Dos cosas le preocuparon a Juárez antes de morir. Uh-huh. La primera fue que las leyes de reforma se integraran a la Constitución, lo que él llamaba la reforma constitucional. Y la otra es muy interesante, que se concluyera el ferrocarril a Veracruz, porque él estaba convencido que eso iba a detonar el desarrollo económico que México requería en ese momento. Y ese desarrollo económico iba a fortalecer la hacienda pública y por tanto generar beneficios que pudiese repartir con la gente. Y esto es una parte fundamental de la historia, ha pasado desdibujada por muchísimo tiempo. Es verdaderamente un acierto, lo considero así, por parte de la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, el haber rescatado esta conmemoración para que el año próximo, que se cumplirían los 160 años, se haga una conmemoración solemnísima en el Zócalo capitalino, en donde ocurrió, y como tenemos la marca sobre el Zócalo de dónde está el Zócalo original, en donde se paró Juárez para leer ese manifiesto a la nación, hacer una recreación de ese momento y recordar lo importante que fue esta segunda independencia, bien lo dices tú, Juárez así también lo consideró, y que es la restauración de un régimen republicano y federal que hemos sostenido hasta nuestros días. Y es importante recordarlo porque esta es una efeméride que marca inclusive los últimos tiempos que vivimos en nuestro país, y pues por eso te agradezco esta participación esta mañana, José Alfonso Suárez del Real. Me quedo picado. Ojalá que podamos seguir conversando sobre la trascendencia del modelo, no solamente político, sino las resistencias históricas para reconocer a Benito Juárez en toda esta magnitud. La historia la hacen los vencedores, sí, pero también los que la quieren reescribir a su manera, José Alfonso. Muchas gracias. Sí, así es, pues estaremos en comunicación, en contacto la próxima semana. Un muy buen fin de semana. Buen fin de semana, José Alfonso, y estamos apuntados para seguir en esta plática. De acuerdo. Hasta pronto. Buen día, hasta luego. Es José Alfonso Suárez del Real, periodista, político mexicano.